Bueno, empecemos entonces. ¿Se ve bien la proyección y me escuchan? Alguien que me haga saber. Sí, profe, se ve bien. En el aire, bueno, gracias. Vimos modos de deformación, etapas de la curva, tensión, deformación, cómo calcular una fuerza que uno aplica sobre un área, una fuerza normal sobre un área, cómo esa tensión se proyecta en determinados planos del cristal y en determinadas direcciones dentro de ese plano, sobre ese plano. Vimos cómo calculaban la tensión para iniciar la plasticidad, el límite elástico del material, pensando que había que deslizar toda una parte del cristal respecto a otra. Daban valores enormes, 1000 veces más grandes de los que medían en el laboratorio. Entonces los teóricos crearon la dislocación. Es decir, si yo quiero correr una alfombra que está apoyada sobre el piso, puedo levantar la alfombra un poquito desde los extremos, hacer un trabajo, moverla y volverla a depositar en el suelo. Y la habré desplazado una dada cantidad. Ahora, si yo hago un rulo en uno de los extremos de la alfombra y después desplazo el rulo, cuando el rulo salga del otro lado, la alfombra se habrá trasladado la misma cantidad que yo arrugué en el lugar inicial. Entonces, lo que he logrado es producir un deslizamiento de la alfombra respecto al piso, moviendo una configuración y no moviendo toda la alfombra al unísono, ¿no es cierto? Bueno, un poco esa es la imagen que uno encuentra, que es mucho más fácil mover esa dislocación o el rulo en la alfombra que mover toda la alfombra. Entonces, postulada la existencia de las dislocaciones, se trabajó teóricamente en sus características hasta que se pudieron observar con microscopía electrónica de transmisión en la segunda mitad del siglo pasado. Habíamos visto que había estos defectos que son lineales, porque la distorsión se produce todo a lo largo de una línea, ¿sí? Estas dislocaciones o defectos lineales podían ser de borde, de hélice. Habíamos definido el plano de deslizamiento, habíamos definido la línea de la dislocación. Este es el plano en la dislocación de borde. La línea entra aquí al plano del dibujo. El core es esta región donde está más o menos distorsionada la red y uno puede pensar que es como un tubo, que en la parte central está la línea de la dislocación y aquí los átomos están un poco desarreglados o bastante desarreglados con respecto a lo que es el cristal perfecto. Habíamos dicho que el plano de deslizamiento de una dislocación es el plano definido por dos vectores. El vector de Burgers, que es el desplazamiento que genera el defecto, y el vector de la línea. No sé si se acuerdan de álgebra, vectores. Cuando yo hacía el producto no escalar, sino vectorial de B por L, ¿sí? El resultado del producto vectorial era otro vector que tenía la propiedad de ser perpendicular al plano que formaban B por L. Entonces, si uno quiere definir ese plano, lo puede definir por la normal al plano, que va a ser igual a B por L, producto
vectorial. Si uno hace memoria, ese producto vectorial lo podría, es más o menos complicado, pero si uno pone en forma de matriz, puede calcularlo pensando que es un determinante. Ya en el práctico vamos a hacer. Entonces, plano de deslizamiento definido por B y por L. Eso me lleva a que las dislocaciones de hélice no tienen definido un plano de deslizamiento, porque los vectores B y L son paralelos, no me definen un plano. Eso quiere decir que puede deslizar por cualquier plano del cristal. No así las de borde, que lo tienen definido el tipo de plano. Habíamos visto cómo intuitivamente este defecto que yo creo acá, aplicando estas fuerzas, comprimo un cachito, rompo esta ligadura, ligo este con este y ya introduje un plano acá extra en esta zona, muevo esto, digamos, cortando y haciendo ligaduras localmente hasta que la dislocación llega al otro extremo y he producido el deslizamiento de esta parte de arriba respecto de la de abajo del cristal, ¿sí? O sea, he corrido la alfombra, un espaciado de red. Vimos que el plano de deslizamiento no es un plano liso, no lo puede modelar con un potencial periódico. Es decir, un potencial significa que hay gradientes de ese potencial, que hay fuerzas que actúan cuando la dislocación se mueve y la temperatura es alta. Actúa ese potencial de Peirce, actúa como una fricción para el movimiento de la dislocación. Ahora, cuando la temperatura es baja, estas estas barreritas del potencial de Peirce hay que activarlas, ¿sí? Y se vuelven un pequeño obstáculo a muy baja temperatura. Habíamos visto que las dislocaciones, el vector de Burgers no puede estar en dada la estructura cristalina, no está en cualquier dirección, sobre cualquier plano, que las dislocaciones deslizan por planos preferenciales, que son los planos compactos, y lo hacen en las direcciones compactas, ¿sí? Y esto forman con preferencia, ¿no es cierto? Hay bondades energéticas sobre esos planos y en esas direcciones para que sea más fácil moverse. Entonces lo hacen en esos sistemas de deslizamiento. Un sistema es un plano o un sistema de planos equivalentes con un sistema de direcciones equivalentes, ¿sí? La estructura centrada en las caras, FCC, los planos de la familia, recuerden que acá hay una llave, quiere decir que son todos los planos del tipo 1, 1, 1. Puede ser el menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, y su ruta, ¿no? Puedo imaginar varias combinaciones. Toda esa familia de planos, y sobre esos planos, los vectores que estén sobre cada uno de los planos que acá, del tipo 110, forman un sistema de deslizamiento de la FCC. Hay, como decimos, planos y direcciones, hay 12 sistemas. La BCC y la hexagonal compacta, que el deslizamiento es basal, en la dirección, ¿sí?, de ese radio del hexágono de la base, y hay 3 sistemas de deslizamiento. Habíamos hablado del vector de Burgers, cómo definirlo, ¿sí? Y cómo encontrar el vector de Burgers en un dado cristal. Lo primero que voy a hacer es imaginar los planos compactos. Veo los planos compactos, los analizo, y la menor distancia, entre dos átomos, busco un dado átomo como el origen y busco los demás,
la menor dirección, la menor, digamos, separación entre átomos me va a dar el módulo de B del vector de Burgers y la dirección en el cristal del vector de Burgers. O sea, es el vector más corto posible, ¿sí? En un dado plano. Por supuesto, el plano compacto van a ser las distancias entre átomos más pequeñas. Las dislocaciones son en general mixtas, tienen este vector de Burgers, que es el mismo, la misma dirección y el mismo módulo en toda la línea. Lo que cambia, en realidad, es el ángulo entre la línea, la tangente, y el vector de Burgers. Entonces, tendrá en algún lugar un carácter de hélice y en algún lugar tendrá carácter de borde. Cuando esto sea perpendicular a la línea, será borde, y cuando esto sea paralelo a la línea, será de hélice. Ahí tenemos el ejemplo. Hablamos de densidades, de dislocaciones, imágenes de microscopía electrónica, de transmisión, y habíamos empezado a ver algunas propiedades, ¿no? Como que son los portadores de la deformación plástica, el deslizamiento genera deformación plástica, es decir, que el movimiento de estos defectos no está activado para tensiones por debajo del límite elástico. En el momento que se muevan estas dislocaciones, deslicen una cantidad dada de distancia apreciable, ¿no? De distancia interatómica, el cristal entró en deformación plástica. Si yo quito la tensión aplicada, la dislocación no vuelve al estado original, queda deformado. Y eso es lo que yo veo en toda la zona plástica, que al descargar la tensión baja la deformación, ¿sí? Pero no llega al origen, siempre queda una cantidad de deformación permanente. Es lo que estábamos viendo recién. Habíamos visto que si uno grafica la distorsión, fíjense, es delta U sobre B. Delta U es el apartamiento. Acá tengo el cristal perfecto, puse el plano y se me arruinó y pasó a tener las pelotitas negras, los átomos negros. Estos son desplazamientos. Fíjense, acá el desplazamiento es importante, 2 o 3 parámetros de red ya es pequeño. Entonces, uno define como tamaño de la dislocación entre 2 tipos de desplazamiento dados, ¿no? Este sería el tamaño de la dislocación. Hay dislocaciones anchas, ¿sí? Hay dislocaciones finitas, que tamaño pequeño, y vamos a ver más adelante que también hay dislocaciones perfectas que se separan en 2 dislocaciones imperfectas y en el medio dejan un defecto que se llama una falla de apilamiento. Porque es importante el tamaño de la dislocación, porque la barrera de Peirce que ve o el estrés que hay que aplicar, la tensión que hay que aplicar sobre el plano de Peirce, del plano de deslizamiento, para vencer esta tensión de Peirce, o sea, para que la dislocación se mueva sobre ese plano, tiene módulo elástico, el módulo de Poisson. Estas son constantes elásticas que están tabuladas en un libro. Pero acá tengo el vector de Burgers, que depende del material, y tengo el ancho de la dislocación. O sea, fíjense, hay dislocaciones que se mueven más fácilmente las dislocaciones anchas que las finitas. Entonces es importante esa propiedad de la dislocación. B, un potencial de Peirce más elevado, más elevado o más bajo de acuerdo a su ancho. Habíamos visto que de la misma manera
que cuando yo perturbo el cristal perfecto cerca de la zona donde hay un sitio de red, ¿sí? Localmente ahí, quitando un átomo, poniendo una vacancia o un sustitucional o un intersticial, la distorsión alrededor de ese sitio de red genera un campo de desplazamientos, ¿sí? Que necesariamente esos desplazamientos tienen asociadas tensiones elásticas, es decir, esa distorsión alrededor del sitio de red me genera un campo de tensiones elásticas que tiene simetría esférica. Yo de cualquier lugar que mire el defecto, el campo es el mismo, solamente depende de la distancia al defecto. Va decayendo, ¿sí? De acuerdo a la distancia a la que estoy del defecto. Las dislocaciones, como son defectos lineales, ¿sí? Las coordenadas naturales para describir los campos de tensiones son las coordenadas cilíndricas. Yo no noto cambios si me muevo sobre la superficie de un cilindro, ¿sí? Estaría acá. Si yo me muevo a una distancia r, como esta, sobre esta superficie del cilindro en la dirección z, no voy a ver ningún cambio en el defecto, porque la línea está en esa dirección, el vector de Burgers en esa dirección. Es una dislocación de hélice. Tampoco voy a ver gran cosa si vengo varío el ángulo θ, porque es idéntica la dislocación, la mire desde el θ que la mire, hay una simetría. Entonces hay solamente componentes de este tipo. Y voy a ver un cambio en la intensidad de estas componentes del campo elástico solamente cuando me aleje, es decir, me vaya a otro cilindro que esté a otra distancia R de la línea de dislocación. Es un campo de tensiones cilíndrico. Entonces, como es cilíndrico, tiene simetría cilíndrica, las coordenadas naturales para expresarlo son las coordenadas cilíndricas, R, θ y Z. Ahora, cuando vengo a la dislocación de borde, la imagen que tengo es una mitad del cristal y la otra mitad con un plano extra. No veo el mismo defecto, la misma perturbación, si a una dada distancia R, ¿sí? Una dada distancia R, miro en estos cuadrantes que en estos. ¿Sí? Arriba tengo el semiplano extra. Entonces, siguen los campos de tensiones decayendo como 1 sobre R cuando me alejo. Acá hay algunas, como la dislocación acá es de borde, están esas constantes elásticas, ¿no? Con la razón de Poisson. Es irrelevante eso, no importa. Lo conceptual es que es mu por B sobre 2pi, 1 sobre R, y acá tenemos los factores angulares, porque al estar el plano extra acá, hay como una compresión en esa región, con respecto a la de abajo, que hay como una dilatación. Entonces, hay cambios en el signo de las tensiones. Cuando uno pasa de una dilatación que puede pensar que es positiva a una compresión, cambia el signo negativo. Por eso tiene estas funciones que me dan cuenta de esa particularidad. Al final de la clase, no vamos a hablar ni nada en particular, pero yo les dejo algunas demostraciones de cómo se llegan a estas expresiones para aquellos que quieran profundizar sobre el método para obtener estos campos de tensiones. Entonces, las dislocaciones tienen campos de tensiones. Esos campos de tensiones son los que interactúan con los campos de tensiones
de los defectos puntuales. Entonces, de esa manera interactúan los defectos o se ven unos a otros, a través de esos campos de tensiones. Cuando están muy alejados, los campos son miserables porque decaen con la distancia, pero a medida que, por ejemplo, un átomo que es distinto al átomo de la red, que es mucho más grande, ¿sí? Y ve una dislocación de borde, los campos de tensiones, ¿qué van a hacer? Van a producir una atracción de ese átomo que es más grande que el normal de la red para que se ubique en la zona de abajo del plano extra, donde hay una zona de dilatación de la red. Entonces, esa interacción va a producir la segregación de los átomos en la línea de dislocación, pero es una interacción a través de los campos elásticos. Y acá es cuando empezamos en donde dejamos ayer. Es un defecto que tiene una energía. Esa energía, habíamos dicho que no había concentración de dislocaciones en equilibrio. Esa energía tiene la misma forma, ¿ve? Acá están, cuando es de borde tiene en general este factor, cuando es de hélice está directo esto. Esta expresión, como la energía tiene variación con la longitud 1 sobre R, cuando uno, el campo elástico, cuando uno calcula la energía, hay un proceso de integral, ¿no es cierto? Esa integral de esa energía elástica, porque la energía que tiene una dislocación es energía elástica, almacenada en el campo elástico. Entonces, el término 1 sobre R, cuando hago una integral, toma un logaritmo, ¿sí? Logaritmo de U, por ejemplo. Y integro ¿cómo? Integro suponiendo que esta es la línea de dislocación que entra al dibujo. Integro la energía desde un radio, que lo llamo core, que es donde vale la aproximación de un campo continuo, un elástico continuo, ¿sí? Esto sería R0, el core de la dislocación, hasta un radio R característico del material. Ese radio R puede ser una distancia de la línea 1, donde ya empieza a ser importante también el campo de una dislocación que está en otro lugar. O sea, estos son, están bastante indefinido esto, y esto es el core. El core es cuando estoy cerca de la línea de dislocación y ahí hay un desarreglo de átomos, que es el de efecto, y ahí no puedo aplicar una teoría del continuo elástico, porque estoy viendo los átomos. La energía en esa zona del core, del cilindro, bien próximo a la línea, se calcula con potenciales de pares y se calcula no con una teoría de continuo elástico, sino de discreto. Se suman los pares, las orientaciones, se le da una morfología a ese core. Es otra la manera de aproximar a la energética en el core. Nosotros acá estamos tomando la energía en el campo elástico de la dislocación. Y ustedes dirán, bueno, pero la parte más desordenada está en el core. Y después tomo un continuo elástico y calculo la energía fuera del core. ¿No será que estoy cometiendo un error? No. Créase o no, la enorme cantidad la enorme proporción de la energía de una dislocación está en el campo elástico. La energía, la contribución del core alrededor de la línea, por más que sea desordenada esa región, a la energética de la dislocación prácticamente no aporta. Entonces el cálculo hecho entre R0, donde empieza a valer el continuo elástico, hasta
hasta un alcance razonable, que lo defino de alguna manera. Esa es la magnitud aproximada, ese cálculo me da la magnitud aproximada a la energía de la dislocación. ¿Cómo? Es un defecto lineal. Lo que voy a definir es una energía elástica de la dislocación por unidad de longitud. Es energía elástica por unidad de longitud. Si yo tengo un lazo de 2 micrones, tengo que multiplicar E por la longitud del lazo para saber la energía almacenada en ese micrón de longitud de dislocación. Para el concepto, para evaluar rápidamente algo, me olvido del término logarítmico y me quedo con que esta es la expresión para la energía de una dislocación. La energía es más o menos aproximadamente el módulo de corte por el vector de Burgers al cuadrado. ¿Se acuerdan que minimizamos el vector de Burgers? La misma dislocación toma un vector de Burgers mínimo porque espontáneamente no va a aumentar su energía, ¿sí? Va a minimizar su energía. El módulo depende del material, no tiene manera de cambiarlo, pero sí puede adaptar el vector de Burgers como el más pequeño sobre un plano donde está definido en el momento digamos, el deslizamiento de la dislocación. Entonces, la dislocación tiene una energía por unidad de longitud. Cuando yo aplico en mi muestra cristalina en alguna dirección un esfuerzo, puede ser un esfuerzo de corte o un esfuerzo tensil o compresivo. En el caso de ser tensil o compresivo, voy a estimar con el factor de Schmidt cuánto es el tau sobre, por ejemplo, que me interese este plano que está dibujado acá. ¿Sí? Calculo, ese es el tau en este plano. La fuerza asociada sobre la dislocación por unidad de longitud de dislocación asociada a ese tau sobre el plano de deslizamiento, la fuerza esa siempre va a ser normal a la línea. Esta es la línea, este es el vector de Burgers. La fuerza va a ser siempre normal a la línea y va a tener una magnitud dada por el esfuerzo de corte aplicado sobre el plano proyectado sobre B. Si el tau no tiene componente en la dirección de B, no hay fuerza sobre la dislocación. ¿Sí? Entonces, la fuerza por unidad de longitud, uno calcula con trabajos y demás, de esta manera, está dada por esto. Y yo digo, es perpendicular a la línea. Siempre es perpendicular a la línea. Si no quiero tener esas dos condiciones, que el valor absoluto es tau escalar B y la dirección es la normal a la línea, si yo quiero operar ese fenómeno con piloto automático, digo que la fuerza es el tensor aplicado, tensión, escalar el vector B, producto vectorial por el vector de la línea. O sea, esta es la fuerza, les va a dar un vector, este es la matriz de esfuerzos, acá está el vector de Burgers con sus componentes X y Z y la longitud. Para escribir esta expresión tengo que darme, ¿sí?, un sistema cartesiano en el cristal donde pongo X y Z. ¿Sí? Si no quiero pensar ni ver nada, hago esto matemáticamente y saco un vector con 3 componentes, Fx, Fy y Fz. Escribo esto en este sistema de coordenadas, esto y esto. Esa sería la forma rigurosa, correcta y general. Nosotros, si no queremos hacer esta operación, vamos a decir, la fuerza por unidad de longitud es el producto del tau por B, producto escalar, ¿no?
esto da un número. Es la proyección de tau en la dirección de B y la dirección es siempre normal a la línea. Entonces la línea siempre se desplaza normal a su dirección local. Por ejemplo, esta es la dirección de una dislocación de hélice, ¿sí? Que le aplico este tau, se va a mover en la dirección esa, ¿sí? Se va a ir moviendo, la línea se mueve para allá y el deslizamiento se produce para acá. Siempre tengo el tau así, fíjense, el tau así, la línea así, entonces el vector de Burgers está así, la fuerza tiene esa dirección. Acá cuando es mixta, la fuerza siempre es normal a la línea, no importa qué dirección tenga el vector de Burgers. Y en el caso de tener un loop, es decir, un lazo de dislocación cerrado, ¿sí? Y yo aplico una tensión, en cada lugar de ese lazo la fuerza va a ser normal a la línea, independientemente del vector de Burgers. Entonces este lazo, ¿sí?, se va a expandir. Las dislocaciones ya sabemos que se mueven, vimos que deslizan. Es un movimiento que se denomina conservativo. No necesito transporte de masa para que deslice. Se van rompiendo y armando ligaduras y es una configuración la que se desplaza. Hay otro movimiento conservativo que se llama deslizamiento cruzado o cross slip. Esto se da en dislocaciones que pueden cambiar de plano de deslizamiento. O sea, las dislocaciones de hélice pueden hacer cross slip. Vienen deslizando por un plano, hay algún obstáculo que no puede seguir, cambia de plano y sigue deslizando por otro plano. ¿Está bien? Eso se llama deslizamiento cruzado. Ya vamos a ver un dibujo. Y el otro tipo de movimiento que puede realizar una dislocación es el que se llama no conservativo. Hacen falta transporte de átomos. Es decir, necesito la difusión atómica actuando en el cristal para que asista al movimiento de la dislocación. Fíjense, esto es no conservativo, ¿no? Es el trepado o climbing. Este es en inglés y esto es en castellano. Fíjense, tengo acá el cristal, tengo el semiplano extra, acá es el último átomo, acá hay una fila de últimos átomos que entra al dibujo y acá tengo una vacancia. ¿Sí? Si los átomos que están, o algunos átomos que están en esta fila saltan para acá, quiere decir que la vacancia viene acá. Entonces, la dislocación en el tramo de los átomos involucrados ha trepado un parámetro de red, porque ahora está acá la dislocación. ¿Sí? Estaba acá, y por esa difusión de la vacancia trepó. Pero me hace falta difundir, y difundir es un proceso activado térmicamente en el cristal. Entonces, este movimiento no conservativo, a muy baja temperatura, no va a estar habilitado de manera eficiente. Primero que la concentración de vacancias es mucho más chica, es exponencialmente más chica si estoy a baja temperatura. Entonces, si hay pocas vacancias, el mecanismo es poco probable, porque hay pocos agentes para realizarlo. Pero además de pocos agentes, la activación térmica que tengo para que se produzca el salto del átomo a la vacancia o de la vacancia al átomo, la probabilidad de que eso pase es baja. Entonces este movimiento no conservativo, por debajo de 0,4 o 0,5 de la temperatura de fusión del material,
no funciona. Pero a altas temperaturas me cambia la configuración de dislocaciones tan radicalmente, es un mecanismo muy eficiente. Este es el que veíamos recién, ¿sí? El conservativo de deslizamiento cruzado en las dislocaciones de hélice. Viene deslizando por un plano, llega acá, de alguna manera tiene algún obstáculo, no puede seguir en este plano. Entonces, ¿qué hace? Toma este otro plano y sigue. ¿Por qué? Porque la de hélice no tiene definido un plano. Y llega acá y encuentra a lo mejor un mínimo obstáculo, sigue por este plano. Entonces, ven, hay un deslizamiento que no es planar, sino que es más ondulado. Eso pasa con el cross-slip, con las dislocaciones de hélice. Jamás una dislocación de borde puede venir acá y cambiar el plano así. No es su plano de deslizamiento, no va a deslizar. Si este plano es paralelo a este y de alguna manera alguien me levanta el lazo y lo pone acá, acá va a seguir deslizando. Pero esto, cambiar de plano, la de borde, no lo hace. Entonces tenemos trepado, deslizamiento cruzado, deslizamiento, ¿sí? Acá, de nuevo, fíjense, cuando está habilitado el trepado, si yo aquí aplico tensiones compresivas, no de corte, sino compresivas, aparece sobre la dislocación una fuerza que hace trepar el yoke de esa manera. Es como cuando uno aprieta los panes del hot dog y ¡chuc! La salchicha se sale. Eso pasa acá, lo mismo, ¿ves? Uno aprieta acá y hay una fuerza que hace subir el efecto hot dog, se llama, cuando pasa eso. Ahora, si yo acá invierto el sentido de estas tensiones normales, ¿no? Y aplico una tensil, una dilatación, va a bajar la dislocación. Va a haber una fuerza impulsora para que se produzca un trepado en la dirección contraria. En un caso tendrá un signo, en el otro caso otro signo. Acá, bueno, lo que hemos estado viendo, fuerzas, una dislocación de borde, las fuerzas se desplazan, una dislocación de borde cuando no es fuerza sobre el plano de deslizamiento, sino fuerzas normales, aparece, en el caso de una dilatación, trepa para abajo, ¿sí? En el caso de una compresión va para arriba. Miren ustedes después esta figurita para tener una idea de cómo se desplazan, ¿no? Estos defectos. Esta sería una de hélice, ¿no? Lo que uno tiene que imaginar en el mecanismo de cross-slip es que la dislocación viene por su plano, encuentra un obstáculo y pasa tranquilamente al otro, porque no tiene definido un plano de deslizamiento, ¿sí? Ahora, si la dislocación es de borde, encuentra el obstáculo, la única manera de seguir deslizando es dar un trepado hacia un plano, que es plano de deslizamiento, y se va. Entonces, este movimiento de esta dislocación que cambia de plano, ¿sí? Este cambio de plano acá, es por un movimiento no conservativo. A baja temperatura no va a ocurrir eso. La dislocación va a quedar atascada en el obstáculo. Y va a venir otra y se va a atascar atrás y otra y otra. Y va a formar eso que decíamos en la clase pasada, un apilamiento. Y ese apilamiento, la tensión en la punta del apilamiento, es n veces la tensión aplicada. Entonces,
se produce una concentración de tensiones tan importante ahí en la interfaz. En este caso el obstáculo es una partícula de segunda fase, ¿no? Se produce un apilamiento de dislocaciones acá tan grande que la sigma crece muchísimo y a veces se rompe la partícula u otras veces se le despega la interfaz. En los dos casos, si uno sigue deformando, se forma como un hueco alrededor de esto y ya nos vamos a la fractura, ¿no? Cuando pasan eso ya tengo un mecanismo de fractura activado. Entonces, que una dislocación haga cross-slip es la de hélice, significa que se va y deja sin tensiones el punto ese de anclaje, ¿no? El bloqueo. En el caso de las dislocaciones de borde, si no está habilitado el movimiento no conservativo de climbing, si no puede subir por un proceso activado térmicamente, se producen estos apilamientos y ya empieza una situación se activa un mecanismo de daño, de acumulación de daño que lleva a la fractura. ¿Sí? Otra propiedad interesante, importante de la dislocación es que tienen una tensión de línea. Y esto lo sospechábamos desde un principio. ¿Por qué? Porque si tengo una energía por unidad de longitud, si yo tengo la dislocación, por ejemplo, acá, entre estos dos lugares, tengo la línea. Si le aplico fuerzas, o sea, un tau externo, que se traduce en fuerza por unidad de longitud así. La dislocación, ¿qué pasa? Se curva. Es una piola, es un hilo elástico. Si yo hago un trabajo, se curva. ¿Y qué significa que se curve? Significa que es más larga. Y si es más larga, para una dada energía por unidad de longitud, tiene más energía acumulada esa dislocación. El trabajo que ha hecho la fuerza aplicada, ¿sí?, está almacenado como energía elástica en el defecto. Entonces, una tensión de línea, ¿cómo se manifiesta? En una tendencia a conservar forma de longitud mínima. Cuando uno tiene un globo, ¿qué tiene que hacer para inflar el globo? Tiene que llenar de aire la parte interna. ¿Y qué pasa cuando uno llena de aire el globo? La parte interna tiene una presión sobre la pared de látex mayor que la externa. Entonces el globo se infla. El trabajo que hace el gas cuando se dilata, o sea, que hago yo soplando, se almacena en la membrana elástica esa del globo porque se estira. El globo también tiene una tensión, pero no es de línea, es una tensión superficial. Entonces, por ser un defecto que tiene una energía por unidad de longitud, podemos definirle esta tensión de línea y podemos decir que la dislocación siempre va a tender a tener la menor longitud posible. Cuando vemos en una micrografía una dislocación, ¿no es cierto?, que está en un plano muy curvada, lo que tenemos que pensar es que ahí hay tensiones internas o tensiones residuales, porque si no sería recta, ¿no?, la dislocación. ¿Cuánto vale la tensión de línea? Mu por B sobre 2R. Esto conceptualmente es algo que debe brillar en su mente. El G es lo mismo que el módulo mu. La tensión de línea, o sea, está dada por G, por el vector de Burgers, B, sobre 2 veces R. ¿Qué es R? R es el radio de curvatura de la dislocación. Bueno, hay que dibujarlo bien. ¿Cuál es el radio de curvatura? Es el radio de la circunferencia que define el lacito.
R se denomina radio de curvatura. 1 sobre R es lo que uno dice la curvatura. ¿Sí? Entonces, la fuerza que yo aplico sobre la línea de dislocación tiene asociada o le genera una dada curvatura. Si yo bajo la tensión aplicada, el radio de curvatura aumenta. ¿Por qué? Porque la curvatura disminuye, es menos curvada. Entonces, hay una relación entre el tau aplicado sobre el plano de deslizamiento o la fuerza sobre la dislocación y la curvatura que yo le observo. Si yo veo una dislocación, lacito de dislocación que tiene esa curvatura y veo uno que tiene esa curvatura, yo digo acá localmente el tau local, la tensión aplicada sobre ese plano acá es mucho mayor que acá, que el tau de acá. Mucho mayor. Curvaturas bajas, taus pequeños. Curvaturas bajas, taus pequeños, sí. Porque acá, ¿cómo quedaría esta expresión? Esta expresión quedaría G por B sobre 2, un medio de G por B, por la curvatura, que no es R. A mayor curvatura, mayor tensión. Y esto les digo que es un concepto que lo vamos a ver una y otra vez, porque hace a la activación de una fuente de producción de dislocaciones, la fuente de Frank Reed, y hace a la iniciación por ahí de la deformación plástica, que es cuando yo libero a una dislocación de los anclajes. ¿Qué fuerza necesito para liberarla? Esto es lo que acabo de decir. Es posible crear dislocaciones. El mecanismo se conoce como la fuente de Frank Reed. Y es el siguiente. Imaginemos que tenemos acá una dislocación en estado de mínima energía recta entre este punto C y el punto B. Estos son obstáculos duros, de manera que no se libera de ahí la dislocación. Si yo aplico sobre el plano una tensión, ¿qué va a pasar? Para cada tensión voy a tener una curvatura. Aumento la tensión, aumenta la curvatura. Aumento la tensión, aumenta la curvatura, hasta que para una tensión dada, crítica, se me forma esta configuración. Este radio es igual a este radio, el límite. Paso un poquito esa configuración y se inestabiliza la dislocación, ya deja de responder con una curvatura a una tensión. Entonces, partiendo de acá, avanza, se va doblando, acá esto cada vez se va acercando más y llega un momento que esto de acá se pega acá. Y esto de acá se vuelve a pegar acá. Y el lazo se va. Sale, porque vimos que los lazos se expanden, no se mueven como un lazo sobre el plano, sino que se expanden, aumentan su radio. ¿Y qué pasó? Generé este lazo de dislocación y tengo todavía el lacito acá para generar otra y otra y otra dislocación. Entonces, este estado crítico para lograr la configuración, ¿por qué tengo esta flecha? Bueno, esto no tiene ninguna
ninguna razón de ser. Ese tau crítico para el cual se me forma esta configuración y se me desarma todo y aparece la nueva dislocación, es decir, la fuente genera una dislocación, es mu por b sobre L, donde L es la distancia, ay, que no veo el puntito, acá está, esta, entre B y C. Fíjense esto, qué parecido es a esto, es mu por B sobre 2L sería acá. O sea, hay una relación entre la fuerza, el tau, y G por B sobre L o sobre R. No creo que pueda hacer andar esto, porque ninguna de las animaciones, pero bueno, después las voy a pasar. Bueno, no sé cómo sacar el puntero, ¿alguien sabe? Bueno, voy a irme. Voy a volver a ver si acá. No, no creo. No van a funcionar. Ya se las voy a mandar a los links. Son fotos de fuentes de Frank Reed activadas. Oh, se pudo ver. Eso es un dibujo, ¿no? ¿Sí? ¿Ve cómo la fuente esa genera los lazos y cómo se va deslizando la parte de arriba con respecto a la de abajo? O sea, se va deformando plásticamente. No, eso no. Hemos dicho en la clase anterior. Esto no. Vamos a ver si podemos. Acá estábamos. Ahí está. Eso está tomado en un microscopio electrónico de transmisión, donde se le ha puesto dos bracitos, dos manitos que deforman la muestra. Entonces uno enfoca el defecto y empieza a tirar la muestrita para introducir tensiones. ¿Ven? Acá está la fuente, llega un momento y se va. ¿Mm? Miren qué bonito. Estos puntos, hay anclaje ahí, ¿ve cómo se va? Se desanclan y se mueven. Y eso pasa, eso está pasando, es dislocaciones con precipitados. Eso es un precipitado, esas son líneas de dislocación. Entonces, uno ve que tiene en 3D, ¿sí? Todas estas líneas y esa partícula y se van moviendo y se pegan. Deslizamiento, ¿ven? Miren. Estos son apilamientos que veíamos recién. ¿Ven? Ahí ahí se liberó de un anclaje los lazos. Ahí estamos. Bueno, eso es
Después, si les interesa, hay bastante en la red. La fuente de Frank Reed. Entonces, imaginen ustedes, tengo mi cristal, empiezo una curva tensión-deformación, voy aumentando la tensión, veo que la deformación es elástica. ¿Por qué? Porque elimino la tensión y vuelve la muestra prácticamente a como estaba al principio. Yo ahora vuelvo a hacer el ensayo, aumento la tensión aplicada, aumento, y en un momento dado hay un cambio de régimen. Se me aparta de la linealidad y empieza a haber plasticidad. ¿Cuándo tengo ese límite elástico que se llama? ¿Cuándo tengo esa transición? Bueno, para un valor de tensión que se llama tensión de fluencia. Y uno puede demostrar que esa tensión de fluencia es muy, muy parecida a la tensión necesaria para activar la fuente de Frank Reed en el material, ¿está bien? Que es muy parecida a la tensión que me hace falta para desanclar los lazos de dislocación de los obstáculos. Entonces, en líneas generales, ¿qué pienso? La plasticidad empieza cuando muevo dislocaciones o cuando creo dislocaciones. Y sí, son los portadores de la deformación plástica. Entonces, la tensión para activar la fuente de Frank Reed es una medida razonable de la tensión de fluencia del material. La tensión para desanclar un lazo de dislocación de los obstáculos es muy parecida a la tensión crítica de Frank Reed, y las dos son muy parecidas a lo que voy a medir cuando yo haga la curva tensión-deformación. Lo que voy a medir para esa tensión de fluencia, que es la transición entre un comportamiento elástico y un comportamiento plástico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces un poquito. Se crean dislocaciones. Acá hay, esta es una fuente como la que vimos, en cristales donde las de Peierls son muy anisotrópicas, entonces se forman no lazos así, sino que se forman cosas rectas. Acá viene un fenómeno interesante que tiene una importancia tecnológica muy relevante. Habíamos visto que cuando veíamos el tamaño del core de la dislocación, había dislocaciones extendidas, así anchas, finitas, y había dislocaciones disociadas. Este es el fenómeno, lo que vamos a ver ahora, la disociación de dislocaciones. En las estructuras compactas, ¿sí?, que son la FCC, la HCP, en las estructuras compactas, si uno mira cuál es el vector de Burgers que uno esperaría encontrar en las dislocaciones, tiene esta distancia. Ahora, lo que se observa o lo que se puede demostrar es que si yo tomo dos dislocaciones parciales como estas, la energía asociada a este vector de Burgers es mayor que la suma de las energías asociadas a estas dos, ¿sí? Vimos que la energía es proporcional a el vector de Burgers al cuadrado. Acá. Entonces, la energía de esta dislocación parcial 1 más la energía de la parcial 2 va a ser igual a la suma de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado.
Entonces, viendo lo que son esos cuadrados, puedo ver que la suma de esas energías es menor que la energía de esta dislocación perfecta. Entonces, si esta configuración tiene menor energía que la dislocación perfecta, entonces, ¿qué ocurre en las estructuras compactas? Bueno, normalmente se disocian las dislocaciones. Tienen, en vez de una componente con un dado vector de Burgers, tienen dos vectores de Burgers que son imperfectos, no son vectores de red, pero cumplen con esta condición. Uno dice entonces que en las estructuras compactas las dislocaciones son imperfectas o extendidas. Entonces, analicemos este proceso que es el que tiene tanta importancia. Tengo una dislocación perfecta. Esta es la línea, este es el vector de Burger. Como la estructura es compacta, yo sé que esta dislocación perfecta se va a disociar en estas dos dislocaciones. Ay Dios, se me pierde el puntito. Acá está. En una dislocación acá y en otra dislocación acá. Una con este vector de Burgers y la otra con el otro vector de Burgers, cuya suma va a dar el vector de Burgers este. Ahora, entre estas dos parciales hay como una superficie donde el apilamiento de átomos no es correcto. El cristal debajo de esta superficie viene perfecto. Hay un plano descompaginado y después sigue perfecto el apilamiento de plano. Ese plano que está descompaginado entre las dislocaciones parciales se llama, curiosamente, falla de apilamiento, ¿sí? Entonces, cuando una dislocación se disocia, las parciales se repelen porque tienen el mismo signo, entonces tienden a irse, pero a medida que se van alejando, me van creando ese defecto que se llama falla de apilamiento. Entonces, ese defecto tiene una energía por unidad de área. Entonces, no se van a separar las parciales indefinidamente. Va a haber una separación de equilibrio para la cual, o cuando tiene lugar esa separación, la fuerza de repulsión entre las dislocaciones parciales se balancea con la fuerza en sentido contrario, que tiende a acercar a las parciales, la fuerza asociada a la falla de apilamiento. ¿Sí? Uno mira y la fuerza de repulsión entre las parciales, uno puede mirar después al final del capítulo, tiene esta expresión. ¿Sí? Está como 1 sobre R, donde R es la separación entre parciales. Ahora, cuando yo agrando la superficie, aumenta la energía, entonces hay una variación de la energía respecto a la separación de las parciales. Y eso me da una fuerza asociada a la falla de apilamiento, que tiene esta expresión. Igualando estas dos fuerzas, esta y esta, llego a esta ecuación que me dice que la separación de equilibrio entre las dos parciales en una dislocación extendida, ¿sí?, es proporcional a los vectores de Burgers de las parciales e inversamente proporcional a la energía de falla de apilamiento. Y acá está la clave de la importancia de este proceso de disociación. Si la energía de la falla de apilamiento es enorme, las parciales casi no se disocian, están muy cerca una de la otra. Ahora, si la energía esta de la falla de apilamiento, ¿no?, esta que está acá, este error superficial, si esa energía es
miserablemente pequeña, las parciales van a estar muy separadas. Y eso tiene consecuencias sobre la movilidad de esa dislocación. ¿Sí? Uno hace un modelo de pelotitas de la falla de la dislocación extendida, tiene este aspecto. Entonces, acá en el medio es donde está la falla de apilamiento. Es toda una superficie donde hay una concentración de energía, un exceso de energía, porque está mal apilado el cristal. ¿Sí? Entonces, acá lean para que aclare, fíjense ustedes en el cobre, ¿no? El cobre, para que tengan el cobre, que tiene un mu o un G, mu es lo mismo que G, de 48 gigapascales, una energía de 70 milijoule por metro cuadrado, y este vector de Burger, la separación de equilibrio es de 4 nanómetros. ¿Sí? Esa separación de equilibrio es más o menos parecida al vector ¿cómo es? El espaciado de red. ¿Sí? Acá el vector de Burger es 0,26, o sea, son 2,6 Armstrong, ¿sí? Y acá son 37 Armstrong la separación. Varios B está separada. Bueno, esto es para que vean la energética, la energía asociada a la separación, ¿no? De las parciales. La de la repulsión baja a medida que la separo, pero la energía asociada a la falla de apilamiento sube, y cuando yo sumo las dos energías con signos contrarios, me aparece este mínimo. Y cuando en la energía me aparece un mínimo, hay un equilibrio en esa situación. ¿Eh? Puede ser metaestable o puede ser el equilibrio termodinámico, pero hay una situación de equilibrio allí. Esta es una micrografía de alta resolución, micrografía electrónica, TEM, Transmission Electron Microscopy, una imagen de TEM donde tengo, fíjense ustedes, una parcial, otra parcial, hay unos grados, ¿no? Y acá está la falla de apilamiento. Ahí miden distancia interplanar en la falla, Stocking Force se llama en inglés falla de apilamiento. Entonces, los 30 y los 90 son grados, ¿no? Uno puede, si le hubieran puesto, bueno, ahí tiene 0,33 nanómetros, son 3,3 Armstrong. Ahí uno ya puede sacar una escala y ver cuál es la separación entre parciales en esta dislocación en el silicio. Ahora fíjense, esta tabla me da una especie de sentencia para la movilidad de las dislocaciones, porque me da la energía de falla de apilamiento por unidad de área, ¿no? Ergios por centímetro cuadrado. El níquel tiene una energía enorme, enorme. Significa que las parciales en el níquel están muy cercanas. En el aluminio un poco, ¿sí? Más lejos, pero están allí. En el cobre están un poco más separadas. En la plata y el oro están más separadas. Y acá están muy separadas. O sea, acá hay una gran falla de apilamiento entre las dos. De todas maneras, no importa que sea grande porque la energía es miserable. O sea, no es una gran... ¿sí? A medida que la energía es menor, uno puede desplegar una superficie más grande. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo una dislocación de hélice y quiero hacer cross-slip, ¿sí? Viene acá una extendida, llega un obstáculo, es hélice, cross-slip, ¿qué pasa? Viene deslizando, tengo que recombinarla para poder cambiar de plano,
y ahí se vuelve a abrir y se va. O sea, hay un evento ahí, en el momento que cambia el plano, tengo que recombinarlas. ¿Y cómo las puedo recombinar? Si es un sistema, es una cosa elástica, hay una fuerza, es como un resorte, si yo lo estiro, me hace fuerza para comprimirse, y si yo lo comprimo, me hace fuerza para estirar. Entonces, ¿cómo hago para comprimirlo a esa dislocación extendida? Tengo que aplicar tensiones para recombinarla. Me puede ayudar la activación térmica, pero no por cosas que estén separadas 10 veces el vector de Burger. La activación térmica no me activa fenómenos extendidos con volúmenes de activación enormes. No, son cosas muy locales. Los fonones colisionan en una región y me activan el proceso. Entonces, si la energía de falla de apilamiento es baja y la dislocación está muy extendida, para hacer cross-lip tengo que recombinarla con tensión, básicamente, y alguna ayuda de la activación térmica para que cambie de plano y después sí, ya se abre y sigue. Entonces, modifica la movilidad. Lo mismo, fíjense acá, tengo una dislocación de borde. Quiero que cambie porque hay un obstáculo que no la va a dejar seguir en su plano. Yo quiero que pase a otro plano que está libre. Entonces viene la dislocación, tengo que recombinarla, se abre y sigue. De nuevo, tengo, aún para el movimiento no conservativo, tengo que recombinarlas. De nuevo, necesito una tensión suficiente para recombinar. Ayuda, por supuesto, la activación térmica a la recombinación, ayuda al trepado, pero tengo que, si deslizaba con un tau, acá tengo que aumentar el tau para recombinarla. Entonces el material se vuelve más resistente a la deformación, menos deformable. ¿Y por qué? Porque las dislocaciones han perdido movilidad. ¿Por qué? Porque si es un sistema compacto, si es un material cristalográficamente compacto, están disociadas las dislocaciones. Y si se me disocian mucho, pierden movilidad. Imaginen ustedes en el acero inoxidable la extensión de esas dislocaciones extendidas. Bueno, vemos un poquito más estas cosas. Las densidades, un cristal perfecto, crecido artificialmente, tiene 100 centímetros de dislocación por centímetro cúbico. Un cristal recocido y crecido así con muchísimo cuidado, 10 a la 5 centímetros de línea de dislocación por centímetro cúbico, y un cristal trabajado fuertemente en frío, es decir, lo deformo y como está frío, no activo ningún movimiento conservativo, es difícil de relajar, ¿no? Entonces, se acumula esa energía de deformación, tiene entre 10 a la 8 y 10 a la 11 centímetros de dislocación en un centímetro cúbico. Por favor, mírense los dedos y digan un centímetro cúbico y miren 10 a la 11 centímetros, pásenlo a kilómetros y vean cuántas dislocaciones hay en un dado cuando está trabajado en frío. ¿Sí? Bueno, por último, esta es la ecuación maestra, una ecuación de Orowan que me conecta y es muy conceptual. Es la que me está mostrando de qué manera el movimiento de dislocaciones transporta la deformación. Esta ecuación de Orowan me dice la velocidad de deformación de un cristal, ¿sí? Yo tengo una probeta así, aplico tensiones, esto deforma. La velocidad con que deforma está relacionada a el vector de Burgers, que bueno, eso depende del material. La densidad de dislocaciones móviles, las que pueden deslizar.
Las que están atrapadas y duras de desanclar, esas no participan. Sí, las dislocaciones móviles. ¿Por qué? Por su velocidad media. Entonces, la deformación está asociada a la cantidad de dislocaciones que se mueven por la velocidad media. Uno puede después especular, ¿y cómo calculo la velocidad? Lo primero que tiene que imaginarse es un mecanismo para que la dislocación se mueva. ¿Cómo imagino que se está moviendo? ¿Están deslizando? Sí. ¿Están trepando? Sí. ¿Están haciendo crosslink? Sí. ¿Se están desanclando de los precipitados? Sí. Entonces, está haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace? ¿Cuál es el mecanismo que me controla la velocidad? ¿Cuál es el mecanismo más eficiente para deformar? Porque como están todos en paralelo, están actuando mecanismos que actúan en paralelo, gana el más eficiente, el que tiene mayor velocidad. Entonces hay que pensar, cuando uno hace un modelo para la velocidad de formación, qué mecanismo, en las condiciones que he puesto el material, temperatura, presión, etcétera, cuál es el mecanismo que me controla la velocidad de formación. Y una vez que lo tengo, calculo para ese mecanismo, de alguna manera, con algunas hipótesis, cuál es la velocidad media. Entonces puedo modelar la velocidad de formación. Ahora, sin entrar en un trabajo tan arduo, esto es muy importante. Velocidad de deformación es cantidad de portadores disponibles para moverse y la velocidad media de la dislocación en el cristal. ¿Sí? Bueno, todo esto que viene a continuación, viene la parte de defectos superficiales que la vamos a ver el martes. Y al final es lo que les decía, tengo los loops con algunas propiedades en los distintos cristales, cómo se forman nodos, por el que tenga interés, dibujos, cómo ven el cross-slip, cómo se nota cuando uno deforma algo, en la superficie aparecen como escalones. Si esos escaloncitos son todos paralelos, hay un deslizamiento planar que se llama. Pero cuando es ondulado quiere decir que ha habido deslizamiento cruzado. ¿Sí? Bueno, ustedes miren esto, ¿ven? Las fuerzas entre dislocaciones, ¿sí? Arreglos estables, porque a veces se juntan las dislocaciones y juntas anulan los campos elásticos unas de otras y resulta que un colectivo de dislocaciones tiene energía bastante menor que la suma de las energías de todas ellas si estuvieran aisladas. Bueno, estos son todas chucherías, ¿no? Para mirar en los ratos de ocio cuando no tengan nada que hacer, dice, voy a mirar estas curiosidades de las dislocaciones, los campos elásticos, etc. Bueno, ¿preguntas? ¿O ya se han dormido todos? No, profe, no hay preguntas. Bueno, la clase que viene martes, vamos a hacer un rato, terminar con los defectos superficiales y si queda tiempo, el martes un rato y el miércoles el práctico de dislocaciones. Cualquier duda, si es una duda más o menos generalizada o quieren, me piden un meet y yo no les hago los problemas,